Bueno, hemos estado participando estos días en el Congreso de la Misión. El Congreso ha tenido un título que es el evangelismo bajo el señorío de Cristo. Yo he querido ser respetuoso de ese tema y sé que el Señor Dios nos puede dirigir. He orado al Señor Dios con muchas intenciones por el día de hoy. Y he querido buscar una palabra que nos pueda ser de grande bendición. Y el Señor Dios me ha indicado esta palabra que voy a tomar hoy. Y la vamos a encontrar en el Evangelio, por favor. Tomemos el Evangelio de San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Y vamos a tomar los versículos 20 al 28. Mateo 20, 20 al 28. Y quiero invitar a mis hermanos para que sea participativo, que hagamos esta lectura antifonalmente también. Dice petición de Santiago y de Juan. Y vamos a leer esta palabra antifonalmente hasta el versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Quisiera pedirle a mis hermanos que hagamos una oración y nos pongamos en las manos del eterno Dios para que Él en esta mañana sea quien nos hable. Él es nuestro buen pastor y Él es el que tiene toda la autoridad y la supremacía para cada uno hacernos entender esta palabra en lo particular. Eterno Dios, te damos la alabanza, la gloria, la honra, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre maravilloso, porque eres bendito, santo y soberano, Señor, y porque todo lo tienes, Señor, bajo tu diestra, Señor, en tu potestad sola y absoluta. Señor, nos presentamos en esta mañana delante de ti con arrepentimiento, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por nuestro pecado, pidiéndote perdón por nuestra maldad, Señor, y pidiéndote que nos ayudes a seguir viviendo en el camino de la santidad hasta que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Y te damos las gracias, bendito Dios, por todo lo que viene de tu mano, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces por Jesucristo nuestro Señor y su obra. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros y nos guía, maravilloso Dios, como te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y te pido en este momento, Señor, que esta grandeza tuya pueda dirigir esta palabra, traer, maravilloso Dios, Señor, la enseñanza de vida a cada uno de mis hermanos y que mis hermanos abran su vida, su corazón, Señor de los cielos, para recibir esta palabra, Señor, que ha sido dispuesta para ellos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Alabado el nombre del Señor. Y creo, mis hermanos, que en esta palabra hoy vamos a encontrar cosas que son supremamente importantísimas para todos nosotros. Y como título, mediante el lema de esta que nos ha tomado en este congreso, entonces es la petición de Santiago y de Juan. Yo voy a hacer una introducción, mis hermanos, para poder hacer un poquito más entendible esta porción de la palabra. Entonces, ahí está dentro de la introducción, tenemos la fe es correcta, pero las motivaciones pueden ser incorrectas. Lo tomo por el ejemplo de la madre de Jacobo y de Juan. Ella tiene un inicio de fe. Ella tiene un inicio en lo que ella cree respecto al Señor Jesucristo. Ella cree que el Señor Jesucristo va a ser rey y ella quiere que sus hijos reinen con él. Ahora bien, ¿ese pensamiento es equivocado dentro de la fe de una madre? ¿Que ella crea en el reinado del Señor Jesucristo y quiera que sus hijos reinen con él? No, está mostrando que ella tiene los indicios de la fe del Señor Jesucristo. Pero las motivaciones pueden ser incorrectas, porque a veces queremos que sirvamos, que nuestros hijos sirvan o que una persona esté en el servicio, pero puede ser que la situación no sea propiamente el agradar a Dios y no propiamente el hacer la voluntad de Dios, y no porque se tenga el convencimiento de yo debo hacer la voluntad de Dios y es un deleite y necesito hacer la voluntad de Dios. A veces queremos que se sirva en la iglesia, pero sencillamente como por un derecho, como por una obligación, o a veces por un estatus, o qué sé yo, porque sencillamente quiero que mis hijos o que mi familia estén ahí y ellos tengan una posesión dentro de la iglesia y ellos sean reconocidos dentro de la iglesia. Pero si esa es la motivación, ¿esa motivación es correcta? No, porque la motivación de nosotros servir al Señor Dios es porque somos servidores, porque el Señor Jesucristo es servidor y porque lo que nosotros hemos venido es a servir. Entonces el pasaje nos habla de una petición, tal vez guiada por una fe de un modo correcto. Yo digo, mis hermanos, que la fe es de un modo correcto, porque en la medida que vayamos nosotros rastreando todo el Evangelio de San Mateo, nos vamos a dar cuenta que los discípulos realmente no creyeron. Todo el tiempo el Señor les habló, los discípulos están con el Señor Jesucristo, pero no creyeron. Lo que el Señor les dijo que habría de pasar, que Él tendría que vivir, ellos no lo creyeron. Nosotros vamos a ver a Pedro haciéndole reconveniencia al Señor Jesucristo. No, no pienses de ti, ¿cómo se te ocurre pensar de eso? ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino pones la mira en las cosas de los hombres. Nos vamos a dar cuenta que solamente hasta la resurrección es que todos los discípulos creyeron. Y por el plan de Dios, porque después de que creyeron le fueron abiertos a ellos los ojos para que entendieran las escrituras. Había un plan de Dios que no creyeran. Cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿qué van a buscar las mujeres? ¿Al que resucitó? No, van a buscar al muerto. Y llevan especias y llevan perfumes para ungirle, porque ellas no creían que hubiera resucitado. Cuando el Señor le dice, ve a Pedro y dile que he resucitado, y ella se va a decirle a Pedro, Pedro le dice, pero ¿qué son estas locuras que dices? ¿Qué está haciendo la noticia para Pedro? Está haciendo una locura. Por eso les digo, mis hermanos, que no habían creído. Esto es sencillamente una situación que digo para que entendamos por qué estoy diciendo que parte de la fe de esta madre es parte de la fe, pero la fe no es completamente, no está completamente eh, abierta, no está completamente consciente, no está completamente dispuesta a creer como el Señor Jesucristo presentó el mensaje. Pero yo quiero hacer algo, mis hermanos, para que usted pueda estar en una completa sintonía con la palabra y con lo que yo estoy exponiendo. Mateo tiene una intención.
Mateo, Leví, es quien escribe el Evangelio de San Mateo y tiene un solo público. Obviamente después nosotros estamos siendo en este momento el público, pero para el momento en que se escribe el Evangelio hay un solo público y son todos los judíos y los judíos que se han convertido. Hay una intención en Mateo y la intención en Mateo es mostrar que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, era el Mesías, que el Señor Jesucristo como tal era el Hijo de Dios y que el Señor Jesucristo como tal era Dios. Es la intención que Él tiene y por eso nosotros estamos encontrando acá esto, que no es para nada una suerte y no es para nada algo que se apareció, sino es completamente episodios dentro de la intención que tiene el Señor Jesucristo y lo que tiene Mateo de narrar para que nosotros podamos entender este evangelio. Entonces, las motivaciones y puntos de vista son totalmente incorrectas por parte de una madre y sus hijos que ansiaban la gloria, pero sin entender que este privilegio solo lo otorga el Padre a quien Él lo tiene designado. Y para las personas también que han vivido en la misma esfera de humildad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino como alguien, vino como servidor. Y lo que vamos a encontrar nosotros todo el tiempo en el Señor Jesucristo es servidor. Cuando hablamos de el evangelismo en el mismo modo del Señor Jesucristo, es entender y vernos nosotros como servidores. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tenemos que ser todos nosotros? Servidores. ¿Cuál es la razón para que nosotros seamos servidores? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y por ello la razón de nosotros es ser servidores. Algunos querrán evangelizar, algunos quieren ser grandes evangelistas para ser reconocidos, para tener un prestigio. El hecho de nosotros hablar de Cristo y necesitamos hablar de Cristo es porque necesitamos presentar al Hijo de Dios, que vino para servirnos. Y nosotros tenemos que aprender a ser servidores. Y la manera de nosotros servir va a reflejar al Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer cada hermano de la iglesia? Reflejar al Señor Jesucristo, ser un reflejo del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que no les gusta servir. Hay hermanos que quieren tomar parte en la iglesia, pero en cosas que sean como sobresalientes. Muy probablemente algunos no quieren tomar cosas dentro de la iglesia que son sencillas, como por ejemplo hacer el aseo y preparar la iglesia para los santos. ¿No es un privilegio? ¿No es una alegría? Nos dignifica, nos honra. Qué hermoso es servir. Y poner este lugar hermoso para que vengan los santos, para que venga la novia del Cordero. Y para que esté acá, eso es parte de nuestro servicio y eso no nos debe a nosotros decir, no, pero es que yo estudié. No, pero es que mire, yo tengo título, yo soy licenciado en música. Somos servidores. ¿Para quién es esa licenciatura? Para la honra y la alabanza de nuestro Dios. Yo voy a tomar dos puntos que quiero que los desarrollemos a través del viaje en estos versículos. Primer punto. ¿Quién fue esta madre y qué criterios tenía? Aquí el pasaje nos está diciendo que entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, pero nosotros no sabemos quién fuera esta madre porque Mateo no nos está diciendo quién es esta madre. Pero en la medida que nosotros vayamos descubriendo quién es esta madre, nos vamos a dar cuenta que las cosas son supremamente importantes. Entonces el versículo 20, por favor, para entrar en ese punto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí se nos dice que era la madre de ¿quién? De los hijos de Zebedeo. Pero no se nos dice quién era ella. A propósito, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Entonces yo voy a pedirle a mis hermanos que estemos pendientes con nuestra Biblia, porque solamente la Biblia es la que nos va a revelar las identidades de todos ellos, los propósitos, y vamos a entender. Por favor, alguien que me pueda leer Mateo 10, 1 y 2.
¿Sí? ¿El versículo 2 está? Entonces, ¿quiénes eran Jacobo y Juan? Dos discípulos del Señor. Vamos a entender que eran dos discípulos que fueron llamados para ser apóstoles. Entonces se está acercando la mamá de estos dos apóstoles para hacerle esta petición al Señor Jesús. Aquí se nos da a entender que estos eran los más jóvenes de los que el Señor llamó. ¿Por qué? Ellos vienen con su madre, quien hace esta petición. La juventud de ellos hace que la madre sea la que tome la iniciativa de venir a hacerle la petición al Señor. Ahora, Mateo 27 nos va a dar otras luces, por favor. Mateo 27, 55 y 56. Bueno, acá se nos está dando una escena que es supremamente importante. Es el momento de la crucifixión. Están las mujeres en el momento de la crucifixión y están presenciando todo y es importante porque las mujeres siguieron al Señor Jesús. Pero ¿quién está en el momento de la crucifixión y está presenciando todo? Aquí está la que nos interesa en este momento, que es la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, la misma mujer que vino a hacer la petición, ella está en el momento de la crucifixión. Es decir, ¿el momento de la crucifixión fue postrero a esta petición? Sí. Estamos hablando del momento de la crucifixión. Esto le va a hacer a usted entender algo que lo va a ir sacando la conclusión por el camino. Entonces, aquí se nos dice que están todas en su orden. María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y María la madre de los hijos de Zebedeo. Están aquí tres mujeres que se nos está nombrando. Marcos 15, versículo 40 nos da otra referencia importante. Marcos 15, 40. Bueno, mira, aquí Marcos nos está dando un dato que no nos está dando Mateo. Marcos nos está dando el dato de cómo se llamaba la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaba? No, ahí nos está dando el dato. Se llamaba Salomé. Bueno, ya tenemos aquí varios datos. Ella se llama Salomé y es la madre de quién? De Jacobo y de Juan, que son ¿quiénes? Sí, obviamente ella lo sabe porque son sus hijos y él es su esposo, pero son discípulos, ¿sí? Obviamente, tan inteligente ella. Entonces, aquí nos revela su nombre, nos dice que se llama Salomé, ya no dice la madre de los hijos de Zebedeo, y estamos hablando entonces del mismo evento de la crucifixión del Mesías. Ahora, Marcos 16:1, por favor, ahí estamos cerquita. Marcos 15:40, Marcos 16:1. Acá nos está corroborando que ella está ahí, se llama Salomé, ¿cierto? Esto es supremamente importante y son las mismas personas. Ahora, Juan 19:25 nos va a hacer una revelación supremamente grande. Juan 19:25. Bueno, están junto a la cruz de Jesús su madre, está la hermana de su madre, está María, la mujer de Cleofas, que era la mamá de José, que ya lo hemos leído, y está María Magdalena. ¿Qué revelación nos está haciendo Juan? Que Salomé era hermana de quién? De María, la madre de Jesús.
Entonces descubrimos aquí algo importante. ¿Qué era ella para el Señor Jesús? Era la tía. ¿Y qué era Jacobo y Juan para el Señor Jesús? Eran sus primos hermanos. Es supremamente revelador y es supremamente importante, porque esto nos va a dejar ver algo. Nos habla de las mismas personas, el mismo orden, el mismo contexto, pero ahora incluye a María, la madre de Jesús, y nos deja ver que Salomé era su hermana, era tía de Jesús y a la vez eran familia, según la carne. Y esto les da una relación y nos da a entender entonces el porqué de su petición. Ella es tía. Y nos damos cuenta entonces que el ser humano tiene una característica a lo largo de toda su historia. ¿Cómo es la manera como viene a hacer la petición esta mujer, Salomé? Entonces miremos el versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? El Señor Jesús le está diciendo a ella, ¿qué quieres? Ella le dijo, ¿cuál es la palabra que está diciendo ahí? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, es decir, sus primos. ¿Cuál palabra está utilizando? Ordena. ¿Qué está creyendo Salomé? Que es el que se siente uno de sus hijos a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué está creyendo ella que es? Que es un derecho. ¿Y por qué un derecho? Porque yo soy su tía. Son sus primos. Nosotros a nivel de la gente nos damos cuenta que está lo que se llama la rosca, que está lo que se llama el cuello, que está lo que se llama la preferencia. ¿Qué es lo que le está contestando el Señor Jesús? ¿Cuál es la respuesta en el versículo 22? Aquí se está destacando una parte muy importante de ella. Voy a destacar nuevamente la fe. Ella cree que el Señor Jesucristo es rey y que el Señor Jesucristo va a estar un día en el trono de David y que va a establecer su reino y que un día reinará el mundo y ella quiere que sus hijos sean parte de eso. Vuelvo y pregunto a mis hermanos, ¿esa intención es correcta? Que ella quiera que sus hijos reinen porque el Señor Jesucristo va a ser el rey del mundo, ¿la intención es correcta? ¿Quiere usted que sus hijos estén siempre con el Señor? Amén. Una parte es correcta. Ella en una parte cree en el mensaje del Señor y en una parte cree que Él va a reinar y que Él va a ser rey. Y ella quiere que sus hijos reinen. Aquí hay una situación, mis hermanos, que les adelanté y es que ellos no creyeron completamente. Porque la parte de la resurrección y la parte de que el Señor debe morir primero, eso ellos no lo creyeron. ¿Cómo tiene que ser la fe de nosotros frente a la obra del Señor y cómo tiene que ser la fe de nosotros frente a la fe de la Biblia? ¿Tiene que ser por partes lo que a mí me gusta y lo que yo creo conveniente? ¿O la fe tiene que ser un completo y yo tengo que aceptar el mensaje completo? El mensaje tiene que ser aceptado completamente. Por ello nos vamos a dar cuenta ahora la respuesta del Señor Jesucristo. Ella está hablando conforme a esa fe, pero está ignorando el reinado del Señor. Lo ignora. ¿Qué esperaban los judíos del reinado del Señor? ¿Cómo ellos esperaban que sería el Mesías que vendría a libertarlo?
Ellos estaban esperando que sería un gobernante, ellos estaban esperando que sería un tipo fuerte. Ellos tenían otra visión, ellos querían quitarse la esclavitud de los romanos. Pagamos muchísimos impuestos, nos tienen oprimidos. Ellos están esperando todo ese tipo de situaciones en el Mesías. Pero el Mesías, el Hijo de Dios, desde un principio, ¿cómo mostró que era su reino? Cuando Él entra triunfal a Jerusalén, ¿cómo entra el Señor Jesucristo el día que Él entra triunfalmente? En un burrito, escoge un asno. Qué decepción, ¿cierto? Para los que están esperando a ese imponente, a ese legendario y entra en un burro. El reinado del Señor Jesucristo era completamente porque el Señor Jesucristo les dejó ver a los discípulos que su reinado no era de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Cuando se predica desde los púlpitos, casa, carro y beca, y que usted tenga aquí todos los poderes porque usted es el hijo del rey y usted aquí va a tener plata en abundancia, y venga a la iglesia y verá que usted va a tener casa en La Calera y con camionetas y se va a dar la vida grande y va a viajar siempre en primera clase y va a prender la estufa con un billete de 100.000 pesos. ¿Ese evangelio es correcto? No, mi hermano. Ese es el mensaje que estaban esperando los judíos y ese es el reinado que está esperando esta mujer. Por eso ella quiere que sus hijos a su derecha y a su izquierda, porque ellos están esperando ese tipo de Mesías. El Señor está dejando ver que su reino no es así. Su reino es completamente diferente. Su reino es completamente distinto. El Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo claramente lo que debían aprender. ¿Qué era lo que debían aprender? Aprender de Él. ¿Qué teníamos que aprender nosotros del Mesías, del Maestro? ¿Qué teníamos que aprender? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que le va a dar descanso a sus almas. ¿Quién es el que puede tener un alma descansada? Aquella persona que es humilde y que es mansa. Es muy diferente a aquellos que están en la opulencia y que persiguen la opulencia y que persiguen el tener y persiguen las riquezas, como es la vida del que tiene y el que puede derrochar y el que puede votar. Hace tal vez un par de años, creo, si mal no estoy, este programa que dan los domingos por Caracol, Séptimo Día, pasó los ejemplos de muchos de los que se han ganado el baloto en Colombia. Y los que se han ganado el baloto en Colombia expresaban que era la peor desgracia que les ha ocurrido en su vida, haberse ganado eso. Porque les destruyó su vida, les dañó todo, se volvieron un objetivo de présteme, présteme, deme, 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 porque son los que tienen plata. Y se dieron cuenta que todo el mundo los miraba por interés. Otros se desbordaron a hacer locuras con su vida y perdieron todo lo bueno de la vida. Y se dieron cuenta que el dinero se convirtió para ellos en una desgracia. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al joven rico que quería seguirle y tenía interés en la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor a este joven? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Entonces, ¿qué son las riquezas y qué es el tener y qué es el dinero y toda esa situación para nosotros? ¿Qué es? Un estorbo. No nos deja, nos impide. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Se fue contento y dijo, voy a hacer lo que me dijo el maestro? Se fue completamente triste. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos los que tienen riquezas. Las riquezas doblegan el corazón de los hombres y es difícil ser servidor. Es difícil tener una vida humilde cuando se tienen riquezas. Esto nos damos cuenta que a veces alguien con un solo título de universidad se le disparó
el estatus, pero de la cosa más impresionante. Por ello después el apóstol Pedro lo va a corroborar más adelante cuando dice, nosotros somos peregrinos y extranjeros, nosotros aquí estamos es solamente de paso, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros aquí solamente vamos de paso. ¿Y qué tenemos que hacer mientras que estamos de paso? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nuestro paso es para predicar las buenas nuevas. Nuestro paso es para dar la buena noticia. Nuestro paso es para anunciar al Hijo de Dios para que todos sigan el camino que nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna, al lugar donde vamos a estar con el Señor Jesucristo. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es: el reinado con Cristo equivale a morir en este mundo. Equivale a morir en este mundo. Ahora miremos la respuesta del Señor en el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué dijeron ellos? Podemos. Claro, ellos conocían el bautismo de Juan, el que se hizo en el río Jordán. ¿Es muy difícil ser bautizado, mis hermanos? ¿Es muy difícil ir al río y que me sumerjan el día del bautismo? ¿Eso es muy difícil? ¿Eso es un trabajo grande? El Señor les está diciendo, ¿ustedes pueden ser bautizados? Claro. ¿Qué vieron ellos el día del bautismo del Señor Jesucristo? ¿Qué ocurrió? Se abrieron los cielos, salió una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor Jesucristo y se posó en él. El Señor Jesucristo les está diciendo, ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Quién no va a decir, podemos? Mediante esa imagen, mediante esa escena. ¿Pero el Señor Jesucristo se está refiriendo a eso? No. El Señor se dirige a Jacobo y a Juan y les dice que ellos no sabían lo que esto conllevaba. Y les pregunta si podían beber de su vaso y ser bautizados con su bautismo y ellos dijeron, podemos. Vamos a entender esto. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44. Lucas 22, 39 al 44. Alguien que me lo pueda leer clarito y en voz fuerte. 22, 39 al 44. Un hermano, una hermana. Lucas 22. Correcto. Sabe que el momento difícil y uno de los momentos grandes para el Señor Jesucristo fue este. El sufrimiento que el Señor Jesús pasó en Getsemaní, que quiere decir prensa de olivas. Getsemaní era una herramienta. Allí se metían las olivas y tenían que ser trituradas por una piedra para que pudiera salir el aceite. El Señor Jesucristo está diciendo una oración a su Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? El Señor está diciendo lo siguiente a su Padre. Señor, si hay otra forma que se dé la redención, que no sea con lo que me espera, por favor, pase de mí esto. El Señor Jesucristo conocía toda la Escritura. Por eso el Señor nos dice a nosotros, velen
y oren, porque ¿sabe qué es velar? Conocer la Escritura. El Señor sabía que Él era el siervo sufriente y que tenía que ser molido, que tenía que ser desfigurado, que tenía que ser traspasado, que tenía que ser entregado en manos de pecadores. Y díganme ustedes, mis hermanos, ¿en qué mente consciente que sepa que esto le va a ocurrir quiere este tipo de sufrimiento? Para el Señor Jesucristo lo que le viene es supremamente fuerte. Y por eso, ¿cómo se hace el sudor del Señor Jesucristo? Como si fueran grandes gotas de sangre, porque está en un momento de angustia, sabiendo lo que le viene y lo que ha de ocurrirle. Y le está diciendo al Señor, si hay otra forma de redención, otra forma que se dé la redención, que no sea la cruz, por favor, hazlo. Pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. El Señor nos dejó a nosotros, el Señor Dios eterno nos dejó un mensaje claro para todos nosotros. No hay otra forma. La única forma es morir. No hay otra manera. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. El Señor le está diciendo a Jacobo y a Juan, ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados. Pero el Señor no se estaba refiriendo al vaso, a la copa de la cena, ni al bautismo de agua, sino se estaba refiriendo al dolor por el servicio, al bautismo de la muerte, a lo que le viene, es a lo que el Señor está diciendo. De manera pues que está mi hermano metido dentro del paquete de nuestro llamado en este santo evangelio, que está dentro del paquete. Está el sufrimiento, está el dolor. Esto está dentro del paquete. Hay algunos hermanos decepcionados, muchas personas las he visto que se marchan de la iglesia. Y me dicen, pastor, honestamente, desde que llegué a la iglesia, lo que hicieron fue que se me aumentaron más los problemas. Yo creí que llegaba aquí a la iglesia y mi vida cambiaba, ya no iba a tener más sufrimientos. Vengo toda la vida cargando sufrimientos y llego acá y se me empeora la situación. Cuando el Señor nos prometió a nosotros que las cosas iban a ser diferentes y que las cosas iban a ser distintas. ¿Es que acaso se deleita entonces el Dios eterno, el Padre, con ver a sus hijos sufriendo? No. Nosotros estamos siendo formados en la fe para nosotros poder creer en el Hijo de Dios. Hebreos nos habla de los héroes de la fe. ¿Y por qué se les dice los héroes de la fe? Porque ellos no recibieron lo que les fue prometido y murieron sin recibirlo. Pero lo abrazaron como si lo hubieran recibido. Y por eso son llamados héroes de la fe. No recibieron las promesas. Puede ser que muchos de nosotros no recibamos lo que nos fue prometido. Pero de eso se trata la fe, de creer. Tomás, ¿tú por qué viste, creíste? Tomás dijo que hasta que no metiera sus dedos en las llagas del Señor o en sus heridas no creería. El Señor le puso las manos y Tomás fue y palpó. Y él está emocionado. Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos llevados a vivir en la fe. ¿Qué pasa si al fin usted no tiene plata? ¿Qué pasa si al fin no le llega a la casa, mi hermano, que usted tanto esperaba? A veces creemos lo más digno para una persona y lo que merece cualquier familia es una casa, ¿sí o no? Nosotros decimos, eso es así y es justo. ¿Y si el Señor Dios no quiere? ¿Y quiere que nuestra fe vaya sin que tengamos casa? ¿Nos vamos a desesperar? Y nos vamos a tribular y vamos a decir, no. Yo soy el más desdichado. ¿Eso es así? El Señor Dios es soberano. ¿Qué está dejándonos ejemplo el Señor Jesucristo acá? Él oró y pidió la voluntad. El Señor les está diciendo a los discípulos, a Juan y a Santiago, ustedes a la verdad
van a ser bautizados con mi bautismo y van a beber del vaso que yo bebo, a la verdad. Lo van a hacer. ¿Lo queremos entender todavía? Entonces, versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, para entender por qué el Señor dijo esto, es necesario nuevamente ir a la Escritura. Entonces vayamos ahora a Hechos 12, por favor, Hechos 12, 1 y 2. Ay, mira lo que nos está diciendo la Escritura. ¿A quién mató el rey Herodes a espada? A Jacobo, el hermano de Juan. O sea, ¿fue bautizado y bebió la copa? Sí. Esto fue después de la resurrección, de la ascensión al cielo. En un principio Jacobo no lo entendió, pero a lo largo de su vida lo entendió. Él murió por la causa de Cristo y fue el primero de los apóstoles en morir, encarcelado y luego muerto por hablar de Cristo. Quiere decir que bebió el vaso y fue bautizado. El Señor dice que nosotros somos partícipes con Él de su muerte y también lo seremos de su resurrección. Él y yo eran muchachos y no lo entendía. Ellos tenían otro pensamiento, pero a lo largo de la vida lo entendieron y aquí está siendo encarcelado y muerto. Fue el primero de los apóstoles en morir bajo martirio. Pero ahora miremos qué pasó con su hermano Juan. Apocalipsis 1:9. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos. Juan se describe en su sufrimiento y está diciendo que él está padeciendo en la isla llamada Pasmos. Y esa isla, ¿sabe qué era, mi hermano? Era una prisión, porque Juan fue desterrado y llevado allá a esa isla. La historia nos dice que era una isla rocosa, solamente rocas, que estaba llena de víboras, estaba llena de alacranes. Y allá estuvo Juan en su destierro. ¿Qué quiere decir? ¿Bebió Juan la copa del Señor y fue bautizado con su bautismo? Sí. Entonces el Señor enseñó con todo esto que para identificarse con Él como Rey, primero tenemos que identificarnos en sus sufrimientos. ¿Estamos dispuestos? Es muy hermoso, mis hermanos, esto que nosotros vivimos, tan lindo, venir aquí a la iglesia con tanto amor, tan chévere. Venimos con toda la pinta. Si seguimos leyendo Mateo, nos va a decir lo que nos espera. ¿Y sabe qué nos está diciendo Mateo? Que todo esto que estamos viviendo es solamente principios de dolores de la mujer de la mujer de parto. Y vendrá el día cuando seremos perseguidos por causa de su nombre. ¿Sabe lo que le ha pasado a Nicaragua en este momento? Uno de nuestros vecinos, Nicaragua, el gobierno, el régimen de Daniel Ortega eh, sacó a todas las monjas, a los sacerdotes. Sus tropas fueron a las iglesias y acribillaron los altares en la iglesia católica. ¿Leen noticias? ¿Escuchan noticias? ¿Miran noticias por televisión? Monseñor, el que dirige toda la iglesia católica, está asilado en Estados Unidos porque el régimen no deja.
Si eso lo hacen con la Iglesia Católica, ¿cómo estarán pasando nuestros hermanos y todos mediante ese régimen? No voy a irme a Bolivia, no voy a irme a Cuba, no voy a irme a otros países peores, como los países de Medio Oriente, donde usted dice yo soy cristiano, arrodíllese y toda la ráfaga de tiros, y ahí está el roto para que caiga. Pero mientras que nosotros estemos en el gozo del Señor y mientras que nosotros estemos con la dirección del Señor Jesucristo, la dirección del Espíritu Santo, y con este fuego, mis hermanos, tranquilo que el Señor nos capacita. Ya he sido vituperado, mi hermano, ya he sido agredido, yo ya cantidad de veces. He sido vilipendiado, he sido humillado. Y yo ya sé cómo es la situación. Esto es solamente principios de los dolores de la mujer de parto. Y tenemos que entenderlo. Es parte, mi hermano, de nuestro llamado, es parte. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir y el morir. Como decían nuestros hermanos que estaban exponiendo allá en la central. Si nos amenazan de muerte, ¿con qué nos están amenazando? Con la gloria. Los hermanos le decían a Pablo cuando se iba a ir para Roma, no, por favor, no se vaya porque lo van a matar. Y Pablo decía, pero ¿y a mí qué me van a matar si yo ya estoy muerto con Cristo? Tenemos que seguir, mis hermanos, perseverantes en la fe. ¿Nos sirven todos estos ejemplos? ¿Venimos entendiendo esto, mi hermano? ¿Nos identificamos con el Señor Jesucristo? Tenemos que identificarnos en su sufrimiento. Lo que el Señor Jesucristo, mi hermano, sufrió por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad, fue grande para llevar la paga de nuestros pecados. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y eso lo sufrió el Señor Jesucristo. Una de las consecuencias de la muerte espiritual es la no presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, ¿qué es lo que expresa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era parte de la sentencia y era parte del castigo para que quedara todo suplido por nosotros. Entonces ya sabemos cómo es. El Señor está diciendo, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, es de mi Padre. Es la decisión de Él para quien ya lo tiene designado. No por ser de la familia. Ellos no iban a sentarse con el Señor Jesucristo porque son sus primos hermanos y porque se lo pidió su tía. Esto, mis hermanos, no es por ser familia. Mi madre no puede estar tranquila de decir, no, como mi hijo es pastor, yo voy ahí segurita. No, no va segurita. Tiene que vivir su propia vida con el Señor Jesucristo. Algunos me han dicho, pues, pastor, yo soy muy ocupado en mi trabajo, pero allá mi mamá va y ella hace presencia por mí. ¿Eso es posible? No. Algunos padres tampoco van y no, allá van los muchachos. Y el Señor sabe que ahí yo voy pegadito, yo voy ahí pegadito. ¿Eso es posible? No. Esto no es porque sea mi primo, esto mi hermano no es por influencia, esto no es por familiaridad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual con el Señor Jesucristo y cada uno tenemos que asumir con el Señor Jesucristo un compromiso de fidelidad. Por ello, mi hermano, no engañe a sus hijos, no les evite el compromiso con el Señor Jesucristo, tienen que comprometerse con el Señor Jesucristo. Tienen que ser individuales y tienen que entender que son pecadores y necesitan una vida con el Señor Jesucristo. Así sean niños. ¿Qué días en Piedecuesta vi una escena? La vi con mis ojos. Un niño de 4 años diciéndole a la mamá, deme la tablet. Y la mamá le dijo, no, no le voy a dar la tablet. Le decía, deme la tablet.
Y la mamá le decía, no, no le voy a dar la tablet. Y le comienza la crisis y él dice, deme la tablet o me muero. Y se botó al piso y lloraba en la histeria. Se le salió hasta la última lágrima y se puso rojo y pataleaba. Deme la tablet o me muero. La tablet es mi vida y usted lo sabe que la tablet es mi vida. Se levantó y le dijo, ¿me da la tablet o la mato? De 4 años. El niño hijo de un policía. Yo estaba mirando la escena. La mamá se paró en la raya. La mamá le dijo, ¿usted me está amenazando de muerte? Y lo va cogiendo y lo va sonando. ¿Hay pecado en los niños? ¿Necesitan arrepentimiento? Tenemos que enseñar el evangelio del reino a nuestros hijos y enseñarles y hacerles ver su responsabilidad y hacerles ver su condición de pecadores. No hay cunas cristianas. Ay, es que yo nací en una cuna cristiana. No, usted nació en una cuna, sus papás son cristianos, pero necesita el arrepentimiento y necesita experimentar al Hijo de Dios. Y necesita entregar todo. Entonces, versículo 24, ya vamos, mis hermanos, en la parte final. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ese enojo fue producido por celos, mas no por tener un entendimiento del reino de Dios. Ellos siempre, también los otros discípulos, estuvieron interesados en quién era el mayor en el reino de los cielos. O sea, esto no es porque ellos eran, ay, es que ellos son tan dedicados al Señor. La misma historia, o sea, se les adelantaron los otros en la propuesta y están con celos. Recordemos, no habían entendido. Y recordemos, a propósito, Dios les había cegado el entendimiento. Era necesario que no creyeran para cuando el Señor Jesucristo resucitó y lo vieron resucitado y el Señor se les apareció. ¿Qué pasó con todos los apóstoles, con todos los discípulos? Creyeron, porque le fueron abiertas las escrituras. Si le fueron abiertas las escrituras, mis hermanos, ¿quién las tenía veladas de ellos? El eterno Dios. El Señor les dijo, vamos a Galilea, y allí en Galilea se les apareció a todos y se les apareció a más de 500 hermanos. Y creyeron. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué nace después de eso? La iglesia del Señor Jesucristo. Era necesario para que ellos creyeran y se dieran cuenta que el Señor Jesús nunca mintió. El mensaje del Señor Jesucristo fue fiel. Ellos no lo creyeron, pero el Señor Jesucristo fue fiel a su mensaje. Versículos 25 al 28. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El Señor les dice, no es enseñorearse, es servir. No es levantarse, es bajarse o humillarse. No es gobernar, es servir a otros. El Señor se muestra como ejemplo. Si quieren ser mayores e importantes, tienen que humillarse y servir. Una pregunta, mi hermano, ¿quién lava los pies de sus discípulos? ¿Quién hizo esa acción? El Señor Jesucristo. Un servidor. ¿Alguna vez su jefe, mi hermano, ha venido y le ha lavado los pies? Nos damos cuenta, mis hermanos, que se enseñorean, ¿cierto? También he visto, mis hermanos, el Señor me permite a mí mirar tantas escenas para entender su palabra, que hoy día un hombre joven, por ahí así como Dieguito, estaba yo en la revisión tecnomecánica y lo vi humillando a su empleado, pero lo humilló hasta que se sació.
Yo pensaba, el hombre se luce y él se siente importante y no sabe que es un crecido. Raya, lástima tanta presencia para ser tan arrogante. El Señor nos dice a nosotros cómo tiene que ser con nosotros. Nosotros tenemos que servir. Lo importante y lo más maravilloso es servir. Nos pone el Señor a nosotros en la iglesia a servir, servirnos a todos. Tenemos que servir y eso nos debe dar a nosotros una alegría grande. Yo sirvo a mis hermanos. Qué bendición, qué alegría servir. No tenemos que hacer las cosas para ser vistos de los hombres. Vamos a hacer una aplicación, mis hermanos. Y la aplicación es, ¿qué debe hacer el cristiano hoy? ¿Qué debe hacer el cristiano hoy? Para ello vamos a tomar Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Algún hermano, mis hermanos, tenga la bondad y nos lo lee? ¿Cuál tiene que ser entonces el sentir? ¿En quién nos inspiramos? ¿Quién es nuestro modelo? Nuestro Salvador Jesucristo. Tiene que estar ese sentir. Siendo Dios, se despojó. La grandeza de Dios quedó allá y bajó y se humilló y se hizo siervo y se hizo obediente a su Padre. Una de las cosas que todo el tiempo amó el Señor Jesucristo, ¿sabe qué fue? La obediencia a su Padre. Como pago de ser tan obediente para el Señor Jesucristo, lo importante de todo era obedecer la voluntad del Padre. Como consecuencia, el Padre dejó dos ocasiones para que nos quedaran grabadas a nosotros. Primera ocasión, su bautismo. La voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Y eso a causa de qué? De la obediencia del Señor Jesucristo, su obediencia perfecta. El Señor Jesucristo se hizo hombre y eligió obedecer perfectamente a su Padre y por eso no hubo pecado en él, porque su obediencia fue perfecta. Segunda ocasión, monte de la transfiguración. Está el Señor con tres de sus discípulos, están los mismos de la escena, está el Señor Jesús, se le aparece Elías y se le aparece Moisés. Vuelve y se abren los cielos, nuevamente sale una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. A él oíd, le está diciendo a los discípulos, escúchenlo, porque el Señor Jesús está hablando con Moisés y Elías y posiblemente lo que están hablando es de sus sufrimientos, porque el Señor va hacia Jerusalén y lo que le espera. A él, escúchenlo, para que ustedes puedan creer. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor dijo que el que quiera ser grande entre vosotros sea su servidor, él utilizó un término del griego y es doulos. Y este término quiere decir esclavo, pero está hablando de uno que tiene una deuda con su amo. Tiene una deuda. ¿Cuál deuda tenemos nosotros con nuestro amo? La deuda de nuestro pecado. Y el maestro es nuestro amo. Pero hay una diferencia. Nuestro amo no nos explota. Nuestro amo, él nos da a nosotros más bien su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo de nuestro amo? Ser humilde, pues él dio su vida por nosotros y se entregó completamente. ¿Para qué? Para que así lo hagamos entre nosotros. De la vida por su hermano.
Aprendí algo desde mi conversión, mis hermanos, y gloria a Dios por mis pastores, desde mi conversión. Cada hermano que viene a la iglesia lo trajo el Señor Jesucristo. Y cada hermano que viene a la iglesia es la novia de Cristo, porque es su iglesia y es un hijo de Dios. Y yo tengo que mirar con respeto, con amor, jamás con burla, jamás con menosprecio, jamás con crítica a ninguno de mis hermanos. No importa el defecto, no importa la limitación, no importa lo que sea, lo trajo el Señor Dios. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, tenemos ese valor. Somos hechos hijos de Dios. Y tenemos que mirarnos con ese valor. Al Señor le damos la gloria. Iglesia querida, pongámonos sobre nuestros pies. Ese es el evangelismo al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted, mi hermano, quiere levantar sus manos conmigo en una oración al Señor, hágalo. Soberano Señor y Padre, te damos la alabanza y la gloria, Señor, porque hoy creemos que tu palabra, Señor, ha sido traída a nosotros. Tu palabra nos expone, tu palabra, Señor de la gloria, nos deja al escueto, tu palabra, Señor, nos enseña. Maravilloso Dios, habremos de beber tu vaso y habremos de ser bautizados con tu bautismo, maravilloso Dios. Pero Señor de la gloria, habremos de estar en el reino contigo. Y mientras tanto, Dios eterno, Señor, Salvador nuestro, permítenos servir a nuestros hermanos. Permítenos amar a tu iglesia. Permítenos, Señor, dar un ejemplo y un testimonio para que el mundo, Señor, crea y para que el mundo conozca que nosotros somos tus discípulos. Y a ti te damos la gloria y la alabanza, Señor, porque tu palabra, Señor, nos es traída, nos es revelada y tenemos el ejemplo grande que es nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Y gracias por tu palabra, Señor de los cielos, Señor, tan escenificada, Señor de los cielos, para nosotros entender, Señor, lo que no debemos hacer y para saber lo que tenemos que hacer, maravilloso Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, de una manera grande y gloriosa, a este pueblo maravilloso, Dios, Señor, para que sea fortalecido con poder, eterno Dios, y sigamos adelante, Señor, esta gran comisión, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.